Muy buenos días, estimados hermanos, amigos, vecinos que están observando el inicio de este culto virtual. Dios nos concede en su gracia muy grande que invoquemos su nombre, que estudiemos su palabra, que procuremos estar en comunión con la iglesia, presente o ausente, pero la comunión se puede mantener ahora también a la distancia. Hemos venido estudiando en los domingos previos doctrinas relacionadas a la iglesia. El apóstol Pablo, escribiendo a los filipenses, habló de los obispos, los diáconos y todos los santos. Claramente tres grupos diferentes, pero complementarios en su misión. Ahora, continuando con la doctrina, en la primera epístola de San Pablo a Timoteo, capítulo 4, somos advertidos acerca de peligros que se presentan para la iglesia. Peligros de falsos maestros, falsas doctrinas, y de eso trataremos en este día. Vamos a orar. Padre Santo, Dios del cielo, gracias porque nos creaste según tu palabra con propósito de que estuviéramos bajo tu servicio, tu alabanza, tu adoración y también llevando tu palabra a todas las gentes. Queremos rogarte que esta mañana tu palabra edifique a cuantos escuchan. Tu palabra construya, levante tu iglesia, tu pueblo. También alertados contra peligros que se presentan. Gracias, Padre, por tu bendición hoy día. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Leo en la primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 4, primeramente, versos 1 al 4. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Aquí encontramos anotados dos peligros contra la iglesia: la prohibición de casarse y la prohibición de participar de los alimentos que Dios creó para nutrir al ser humano. Y según el apóstol dice, esas contradicciones a la doctrina cristiana se debe a demonios, doctrinas de demonios, que vienen a través de falsos maestros, mentirosos, que tienen la conciencia cauterizada. Y esto es muy grave. ¿Cómo es posible que apóstatas vayan contra la doctrina cristiana? ¿Quién es un apóstata? La palabra apóstata viene del ámbito militar. Apóstata en el ejército, por ejemplo, un cuerpo militar, es aquel militar que se levanta en armas contra su institución. Se declara en guerra contra su propia institución, contra los que dirigen la institución. Es un apóstata. En un centro de educación, un profesor que se levanta contra la enseñanza dada por el gobierno, por el Ministerio de Educación, se levanta a enseñar otras cosas, es un apóstata. En el ámbito cristiano, aquel que, siendo un seguidor de Dios, siendo un conocedor de su doctrina, se levanta en contra de Dios y contra su palabra, es un apóstata. Qué triste que haya maestros apóstatas que antes enseñaban la verdad y ahora enseñan la mentira. Antes instruían a los discípulos y ahora están engañando a los discípulos con falsas enseñanzas, con falsas doctrinas.
el Espíritu Santo dice que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Y cuando un maestro se convierte en apóstata? Cuando permite el pecado en su vida, o se vuelve egoísta, superior a los demás en su propia forma de verse a sí mismo, cree saber más que los demás y tuerce las Escrituras para tratar de resaltar su propia imagen. Eso es un apóstata. Y en este tiempo tenemos cristianos apóstatas que enseñan dos cosas aquí contrarias a la doctrina bíblica. Aquí se anotan dos: prohíben casarse. Tenemos, por ejemplo, el movimiento llamado catolicismo romano, que prohíbe expresamente que los sacerdotes y las monjas se casen, aparentemente para que sean más santos, más puros para servir a Dios. Una mentira, ir contra la doctrina cristiana. En el capítulo anterior, en el capítulo 3 del que estoy leyendo, primera epístola de San Pablo a Timoteo, dice que el obispo debe ser casado, su esposa y sus hijos deben estar sujetos a él, para que sea el modelo, ejemplo para el resto de la raza humana. Y con la prohibición han causado un desastre en el ministerio católico. ¿Cómo es posible que haya miles de sacerdotes metidos a escondidas con mujeres, con hijos ilegítimos, otros metidos en violaciones? Miles. En internet se denuncia a 30,000 sacerdotes pedófilos. En internet lo están publicando eso. Así que ahí está la gravedad del asunto. ¿Por qué? Porque las relaciones sexuales fueron creadas por Dios para buena salud del ser humano, varón o mujer, y para los dos en el matrimonio, y para la procreación de la raza humana. Prohibir esa doctrina del Dios Todopoderoso es ir en apostasía contra Dios y su doctrina, tristemente. Otros prohíben tomar ciertos alimentos en ciertas épocas del año. Los mismos católicos, en Semana Santa no comas carne, por ejemplo. Otra prohibición. ¿Qué de malo tiene comer carne cualquier día del año? Las religiones elaboran falsas doctrinas y generando problemas en la salud de sus contemporáneos, de sus congéneres. Y aquí el apóstol enseña que todo lo que Dios creó es bueno y nada he de desecharse. Se toma con acción de gracias porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. En nuestro medio tenemos otra doctrina de demonios. Por ejemplo, los testigos de Jehová enseñan que el Espíritu Santo es una fuerza, como la electricidad, como la dinamita, por ejemplo. No es persona. La Biblia enseña que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Otra doctrina ya falsa, doctrina de demonios, enseñada por una secta. Ellos mismos, los testigos de Jehová, dicen que Jesucristo no es Dios, que es un hombre muy dotado, muy inteligente, es un gran profeta, pero que no es Dios, yendo contra la palabra de Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el único que murió para salvar a los pecadores. Así que por ahí tenemos también otra secta llamada cristiana, los israelitas del nuevo pacto universal, enseñando que hay que sacrificar ahora en este tiempo animales para ser redimidos con la sangre de animales. Cuando en la epístola a los hebreos, aquí en la Biblia, enseña que Jesucristo nos limpió de nuestros pecados con su sangre en un único sacrificio que vale eternamente. Ahí los israelitas tenían otra doctrina falsa, doctrina de demonios, dice el apóstol Pablo, lo acabamos de leer, todo lo que va contra la enseñanza cristiana. El joven Timoteo se calculaba que tenía unos 30 años cuando fue encargado de pastorear la iglesia de Éfeso, una iglesia muy grande, numerosa y con gente adulta, ancianos. Además de cuidar la sana doctrina, él debe cuidar su testimonio también. El apóstol dice: si tú enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Y así sigue diciéndole, ¿no? Palabra fiel y digna es esta, y digna de ser recibido por todos.
que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente los que creen. Esto manda y enseña, le dice Pablo a su discípulo llamado Timoteo, al joven pastor. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Cuida tu condición moral, tu conducta delante de la congregación y delante de los vecinos. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. No descuides el don que has recibido por la imposición del presbiterio, por la imposición de mano del presbiterio. Tú has sido ungido para ocuparte en las cosas de Dios, pastoreando la iglesia y enseñando la sana doctrina. Termina diciendo el apóstol, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hermanos, estamos en tiempos peligrosos, porque el Espíritu Santo dijo que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe y enseñarán doctrinas de demonios. Hay muchas falsas enseñanzas en nuestro momento que confunden a la gente. Es necesario que nos preparemos, que leamos la palabra de Dios, la llevemos a la práctica y enseñemos a los demás a hacer lo mismo. Hermanos, llamados santos, apartados del mundo para servir a Dios, tenemos que cuidar la sana doctrina y seguir difundiéndola primeramente en nuestra casa, en nuestra familia, luego en los vecinos y a cuantos podamos llegar con este bendito mensaje. Que Dios nos ayude para que seamos buenos cristianos, difusores de la palabra de Dios, yendo contra las falsas doctrinas que confunden a muchos cristianos y los convierten en apóstatas. Cuida tu testimonio, hermano, padre de familia, madre de familia, instruye a tus hijos en la palabra de Dios y sigamos adelante sirviendo al Señor de acuerdo a su bendita palabra, a las instrucciones para la vida. Padre Santo, gracias por este momento. Quiero rogarte que esta palabra que hemos aprendido ahora, que hemos repasado ahora, sirva de guía, Señor, para tu iglesia y que no haya ningún apóstata más. Que todos seamos humildes delante de ti, obedeciendo tu palabra y difundiéndola. Padre Santo, gracias por tu doctrina. Te alabamos y te agradecemos, Jehová, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.